hay algo en lo que todos coincidimos. Las personas cambian. Cambian nuestras emociones, cambian nuestras decisiones, cambian incluso nuestras promesas. Un día amamos y al día siguiente dudamos. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos de Dios? La Biblia dice que Él no cambia, nunca. Ni un giro inesperado, ni una opinión nueva, ni un me arrepiento como nosotros lo entendemos. ¿Cómo encaja eso con pasajes donde parece que Dios sí cambió de parecer? ¿Y qué significa para tu vida y tu salvación que Dios sea el mismo ayer, hoy y siempre? Hablemos de eso hoy. Cristo es la esperanza. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo ha transformado mi vida. Cristo es la viña. Separado de Él, nada puedes hacer. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús es mi todo. El único descanso, la única paz verdadera es con Jesucristo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hoy estamos de regreso en una serie recurrente que se titula El pueblo que conoce a su Dios. Y la idea importante que siempre queremos comunicar es que Dios quiere que lo conozcas. Y el conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe. Conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y afecta a todo. Esta semana, al regresar a esta serie, vamos a hacerlo con un invitado especial. Tengo conmigo al pastor Samuel García y juntos vamos a hablar sobre la inmutabilidad de Dios y cómo esta doctrina es la base de nuestra seguridad y esperanza eterna. ¿Qué significa que Dios no cambia jamás? ¿Y por qué esta verdad puede transformar tu fe? Quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra y para descubrir cómo un Dios inmutable impacta tu adoración, tu vida diaria y tu salvación. Hoy estamos de regreso en una serie recurrente que se titula El pueblo que conoce a su Dios. Al regresar a esta serie, vamos a hacerlo con un invitado especial. Tengo conmigo hoy al pastor Samuel García. Samuel es pastor hispano de la Iglesia Bautista Bellevue en Memphis, Tennessee. Y Samuel es un teólogo. Eso es su énfasis en la vida, su profesión. Todavía está estudiando en el Seminario Teológico Bautista Southern, haciendo un doctorado en teología sistemática. También, bueno, le vamos a preguntar a Samuel acerca de su vida personal. Voy a dejar que él nos cuente acerca de eso. Pero bienvenido, Samuel, al Faro de Redención. Gracias, Pastor Dani. Un gozo poder estar acá contigo y, bueno, poder encontrarnos después de tantos años de estar por acá por Memphis, Tennessee. 11 años ya llevamos por acá y parece que fue ayer cuando salimos de la Florida y dejamos mis padres por allá todavía y alguna familia por allá cercana, mi hermano y otros más, y vinimos acá escuchando el llamado del Señor. Ya son 11 años por acá, pero es un gozo poder estar de nuevo contigo en estos medios. Amén. No, fíjate, Samuel, hace varios meses, quizás hace un año o más, estábamos hablando acerca de personas que podemos invitar al programa y Moisés me mandó tu foto y dice, yo creo que este señor puede ser una buena entrevista. Y recuerdo que cuando él me envió la foto, yo dije, sí, yo conozco a Samuel, pero se me olvidó, no hice nada. Y entonces ahora pensando en esta serie, dije, tengo que llamar a Samuel, especialmente porque he estado viendo de vez en cuando tu programa que está al aire por, me imagino que es YouTube, ¿verdad? Estás en YouTube y Facebook. YouTube es Facebook,
también está al aire por, bueno, después se comparte en un grupo de WhatsApp, pero básicamente YouTube y Facebook y LinkedIn y Twitter, que bueno, ahora es X. Tremendo, tremendo. Bueno, cuando hablé contigo, recordamos que nos conocíamos desde Miami. Tú fuiste pastor de jóvenes cuando te conocí, ¿verdad? Sí, vinimos de Cuba en el año 2010. Mi esposa y yo teníamos apenas 3 años de casado cuando llegamos de Cuba. Y nuestra primera iglesia fue en Northside, ahí en Hialeah, porque mis padres ya estaban aquí en Estados Unidos y esa era la iglesia de la familia. Uh-huh. Y en Cuba también estábamos involucrados en el ministerio. De cierta manera, pastores de jóvenes en Northside. Estuvimos involucrados por un tiempo hasta que nos conectamos con la Iglesia Bautista Renovación Cristiana ahí en la 57 y Flagler. Y ahí estuvimos trabajando como pastores de jóvenes por 2 años y medio hasta que nos movimos aquí a Memphis, Tennessee, donde el Señor nos llamó a trabajar en el ministerio hispano de Bellevue Baptist Church, donde hemos estado ya por 11 años. Así que aquí nació nuestra segunda hija y la primera hija nació en Miami. Tengo una niña 100% floridiana y una 100% tenesiana. Wow. Wow. Bueno, Samuel, vamos a hablar de la teología hoy. Y primero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué debe el cristiano estudiar teología? Ese es un tema que es aburrido para algunas personas. Oyen la palabra teología y se le quedan los ojos como blancos porque están durmiendo. Pero cuéntame tu opinión en cuanto a eso. Uno de mis profesores en el Southern, el doctor Tom Schreiner, él tiene una frase que dice que la teología es vida. Y si vamos a irnos yendo un poquito más atrás, buscando una justificación histórica para esto de la Reforma, Juan Calvino escribe su Institución de la Religión Cristiana sobre una paradoja. No es posible conocer a Dios si yo no me conozco a mí mismo, y no es posible conocerme a mí mismo si no conozco a Dios. Yo creo que aquí hay una respuesta, primeramente en la historia, después voy a ir más atrás todavía. La teología nos ayuda a conocer a Dios, y hay muchas personas en nuestros contextos, Dani, en las iglesias que son cristianos, no negamos su fe, tienen un conocimiento de Dios, pero es un conocimiento de Dios completamente limitado, o quizás formado por la cosmovisión, la cultura, los patrones sociales y culturales que hay alrededor nuestro, y no son necesariamente lo que Dios mismo dice de sí mismo en su palabra, que es lo que uno quiere en realidad lograr. Y esto es lo que Calvino encuentra en esta disyuntiva de conocer a Dios y conocer a uno mismo. Pero para ser más autoritario todavía, cuando uno va a Juan capítulo 17, Jesucristo está orando en su oración sacerdotal. Y él dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a quien tú has enviado. Teología, por definición, es la ciencia de Dios, teos y logos. Y bueno, se trata de conocer a Dios. En otras palabras, yo creo que aquí es donde está enraizada la frase del Dr. Schreiner. La teología es vida, porque teología significa conocer a Dios y al mismo tiempo esa es la esencia de la vida eterna dada por Cristo. Y uno puede ver la realidad en muchos contextos nuestros hoy en día, eclesiásticos, donde la falta de conocimiento de Dios mueven la iglesia en direcciones que no son bíblicas, que no son sanamente doctrinalmente hablando, donde parece más una institución, donde parece más una corporación, diríamos, en dependencia del tamaño de la iglesia, yo diría más bien una agencia, como funciona una agencia secular, a diferencia de cómo debería una iglesia funcionar. Y yo creo que el elemento fundamental aquí es la falta de conocimiento bíblico o de teología en el pastorado, en el staff, en las predicaciones y en todo lo que la iglesia tiene que llevar a cabo en la vida personal de los miembros. Claro, tremendo. Me gusta esa respuesta. Sobre todo esa idea de que la teología es vida. También a mí me gusta decir que la teología afecta nuestra adoración. La frase es que la buena teología nos lleva a la doxología, ¿verdad? Y es algo que me apasiona. Yo creo que la gente tiene que estudiar esto no para llenarse el cerebro de información, sino para conocer mejor a Dios, para participar en la vida de Dios y para adorarlo mejor. Es esencial. Siguiendo ese mismo patrón que tú decías, de la teología lleva a la doxología,
el apóstol Pablo, cuando escribe Romanos, empieza a desempaquetar el tema de la justificación en Cristo a partir del capítulo 1 de Romanos y llega al capítulo 11, final del capítulo 11, 9, 10, 11 con la elección y toda esta serie de cosas y termina, la transición de Romanos 11 a la parte práctica de Romanos 12 es una doxología. Todo lo que Pablo ha escrito en Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11 es teología pura. Y Pablo dice, cuán inmensurables son la grandeza del Señor, quién entendió la mente del Señor. Y después dice, por lo tanto, entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. O sea, la verdadera teología nos lleva a la doxología y también nos lleva a diríamos, a la práctica de una vida cristiana que es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. R.C. Sproul lo dice a la inversa, cuando dice, si tú quieres saber lo que una iglesia cree, escucha lo que canta. Y eso, por supuesto, es una mala teología, es obviamente se desencadena en una mala adoración. Es la implicación de la frase de Sproul. Tremendo, tremendo. Bueno, creo que es una buena introducción para nuestra conversación, pero hoy vamos a hablar acerca de un atributo específico de Dios. Y te pregunté antes de comenzar a grabar, hace unas semanas cuando hablamos, que cuál es uno de los temas favoritos tuyos y me dijiste la inmutabilidad. Y vamos a comenzar hablando de eso. Y la inmutabilidad significa que Dios no cambia de ninguna manera. Así que vamos a hablar de este tema. Samuel, ¿por qué te interesa, por qué te fascina esta idea de la inmutabilidad de Dios primero? Bueno, es interesante lo que tú dices, Dani. Cuando tú miras a Dios como tal, la idea de conocer a Dios, una de las formas en la que nosotros conocemos a Dios en su palabra es por mediación de los atributos de Dios o también eso se le llama propiedades de Dios. En fin, hay diferentes términos según la teología que se usa para referirse a las características de Dios como tal. Y atributos es uno de los más que se usan. Entre los atributos de Dios están catalogados en dos partes. Atributos comunicables que Dios comunica con la creación. En el caso del amor, por ejemplo, yo puedo amar a mi prójimo, mis hijos, mi esposa, porque Dios ha comunicado su amor. Él es amor sobre la base de 1 de Juan 4:8. Y como Él es amor, Él comunica su amor a su creación y la creación de Dios también puede amar. Pero hay algunos que son incomunicables, que solamente Dios los tiene y nadie más en la creación comparte estos atributos con Dios o estas propiedades de parte de Dios. Y la inmutabilidad es uno de ellos. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay muchos versículos bíblicos que tenemos para eso en toda la Escritura. Más adelante después te puedo dar algunos cuantos. Pero, ¿por qué me fascina en lo personal? Porque cuando uno mira el ser humano y uno mira el estado de ánimo nuestro, por ejemplo, uno no todos los días se levanta igual. Si uno se siente mal, está enfermo, tiene hambre, o no sé, hay ciertas emociones que hacen que uno cambie y yo no reacciono igual todos los días sobre la base de mis emociones. Y cuando uno ve esto de parte de Dios, uno puede decir, es un gozo, una satisfacción saber en la vida cristiana que Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y eso de ser el mismo implica que me ama, que me salva, que mi salvación está garantizada, que me perdona, que es misericordioso, que es santo. Y eso no cambia por la eternidad. Quiere decir que Dios no se va a levantar mañana enojado conmigo y va a decir, bueno, ayer era salvo, hoy no eres salvo. Y cambia su punto de vista en cuanto a mi persona. Yo creo que eso es una de las razones, uno de los motivos más hermosos para descansar en el Señor, en ese sentido. Amén. Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Para mí es lo mismo que me impacta de esta característica o este atributo de Dios. Es que me da paz. Me da paz. Y sé con quién estoy lidiando. Sí. Él no cambia, ¿verdad? Ya cuando uno conoce a Dios, tú sabes cómo Él responde a ciertas cosas, sabes lo que es cierto y siempre va a ser cierto. Y esa es la base de nuestra seguridad y de nuestra confianza. Bueno, hablemos un poco acerca de esta doctrina. Otra vez, la inmutabilidad significa que Dios no cambia de ninguna manera. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Ya citaste que Jesucristo es el mismo hoy, ayer y para siempre, pero ¿dónde encontramos esta doctrina? Bueno, ese que cité está en Hebreos 13:8 y se le atribuye, por supuesto, a Cristo. Pero, por ejemplo, tienes Malaquías 3:6. Dice ahí el profeta Malaquías, yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos, un pasaje
bien famoso. Tiene Santiago 1:17, dice: toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Uno de mis favoritos es el pasaje que se encuentra en 1 de Reyes 15, 1 de Samuel 15:29, cuando Saúl fue desechado, que Samuel le dice a Saúl: la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Por supuesto, aquí es interesante ese versículo. También está, por ejemplo, Números 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, que es el pasaje que Samuel está citando cuando está reprendiendo a Saúl por la infidelidad. De ahí es donde toma Samuel esta palabra. Y otros más, Hebreos 6:17-20, un poquito más largo. También está, por ejemplo, más adelante tienes ahí Salmo 90, 1 y 2. Tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que los montes naciesen y formasen la tierra. Desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios, una permanencia. Dios es el mismo desde el siglo hasta el siglo. Y en fin, hay muchísimos más. Isaías 40, 27 y 28, hay varios en toda la escritura que hablan de esa inmutabilidad de Dios. Y no sé si tenemos tiempo para hacer una contrapregunta con respecto a esto, porque muchas personas a veces sacan a la luz el pasaje quizás del diluvio, cuando dice que Dios se arrepintió de haber creado la raza humana. Hablemos de eso. Entra en conjugación cómo es que Dios no es hombre, no es hijo de hombre para que se arrepienta, y sin embargo, del lado acá de la escritura vemos en algunos pasajes que Dios se arrepiente. Vemos a Moisés intercediendo en algún momento por el pueblo para que Dios cambie lo que tiene previsto para su pueblo. Vemos a Jonás intercediendo por la ciudad de Nínive, que está condenada a la destrucción, y al mismo tiempo Dios perdona a la ciudad. Y uno a veces se pregunta cómo encaja la inmutabilidad de Dios en estos pasajes donde se dice en la Biblia que Dios se arrepintió, en el caso del diluvio, de haber creado el ser humano, o que Dios cambió de parecer, en el caso, por ejemplo, de Nínive, cuando Dios perdonó a Nínive tras la predicación de Jonás. Así que esto, de alguna forma, pone un poquito esto en contradicción. Y, Dani, yo creo aquí que en este caso nosotros tenemos que tener en cuenta la idea del lenguaje antropológico y analógico que tenemos en la escritura. La Biblia está escrita de manera tal que el ser humano pueda entender y conocer a Dios. Y la mayoría de las veces la Biblia usa lenguaje humano, que es lo que se usa como la idea de antropomorfismo, la idea de un lenguaje antropomórfico, para entender a Dios. No solamente en el caso de la inmutabilidad, pero a veces a Dios se le atribuye el brazo derecho de Jehová para referirse a la fuerza del Señor, o los ojos de y a Jehová. veces usa imágenes que no tienen nada que ver con el hombre y habla de las alas. Exacto, y yo creo que esto es una manera analógica de poder referirse a Dios para que el ser humano pueda entender a Dios. Cuando dice la Biblia, por ejemplo, en el caso del 1 de Samuel, la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta, es una forma de Samuel decirle a Saúl: Saúl, lo que pasó con tu vida, lo que va a pasar con tu reinado, es algo que está determinado por Dios desde antes de que tú fueras rey. Y cuando te vas a la historia de Israel, te das cuenta de que Israel quería un rey para ser como las demás naciones. Y entonces Dios le dice a Samuel: dale a Saúl, dale a un rey para que ellos entiendan lo que significa ser como las demás naciones. Por supuesto, este rey no tenía la capacidad de ser rey, no tenía el corazón conforme al corazón de Dios, no tenía lo que se esperaba de un rey. Ellos sencillamente querían ser como los demás, y Dios les dijo: pues ahí tienes a uno como los demás, en el cual, por supuesto, yo voy a hacer una obra después. Y sí que en este sentido, si tomamos el pasaje de Dios no es hombre para que se arrepienta con respecto a Saúl, la idea no es arrepentirse en devolverle el trono a Saúl, sino más bien, si pudiéramos tomar la realidad, es como Samuel diciéndole a Saúl: Saúl, tu destino está fijado desde la eternidad y Dios no lo va a cambiar en darte de nuevo el reinado otra vez. Porque en realidad nunca lo fuiste. Fuiste un paréntesis en la historia para que el pueblo entendiera cómo no debe ser un rey. Así que, igual con el diluvio, cuando uno va al diluvio que dice que se arrepintió Jehová de haber creado el ser humano, la idea acá no es tanto como que Dios cambió de parecer, como que se equivocó Dios cuando hizo algo que en su origen era totalmente bueno, sino estos son formas de usar un lenguaje antropomórfico en la Biblia para que uno entienda, del lado acá del lector, pueda entender un poquito mejor el concepto detrás de lo que está pasando en la historia.
Muy interesante. Y yo sé que hay alguien que ya tenía esa pregunta en mente cuando empezamos a hablar de este tema. Pero no, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Su plan no se altera. Dios no tiene que ajustar nada porque Él es soberano y es inmutable. Ahora, nos queda poco tiempo para este tema, pero quería preguntarte, ¿qué relación hay entre la inmutabilidad de Dios y el tema de la salvación en Cristo? ¿Qué relación hay? Bueno, la idea es la siguiente. Apocalipsis 13 dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aquí estamos viendo, por supuesto, que la inmutabilidad de Dios es lo que hace posible que ese plan de salvación sea el mismo, sin cambios, sin modificaciones, desde antes de la fundación del mundo hasta la etapa final. Es lo que te decía al principio cuando comenzamos, ¿no? Gracias a la inmutabilidad de Dios, yo puedo confiar y descansar y saber que la salvación completa no depende de mí, no tiene que ver con mis emociones, ni tampoco con cómo yo me levante cada día, sino es un plan trazado en la eternidad de Dios y ese plan no cambia. Y implicaciones que tiene es que en cuanto a la parte práctica, si Dios en algún momento de mi vida me aceptó entre su rebaño, me eligió, me escogió, yo tomé una decisión de venir a Cristo como Señor y Salvador de mi vida, eso es un sello, según Efesios 1:13, que trasciende hasta la eternidad y no cambia. Y es una forma en la que yo puedo descansar cada mañana y, como dice el Salmo 42, ¿no? Decirle a mi alma, ¿por qué te turbas, alma mía? Si al final del día tenemos todavía esperanzas en el Señor que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es una forma de poder descansar en un atributo del Señor de esa manera. Wow. Y mi hermano, tú necesitas saber eso. El que nos escucha hoy necesita saber que ese Señor que te salva es un Señor que no cambia. Él no va a cambiar su disposición hacia ti. Su amor no cambia. Su fidelidad no cambia. Sus promesas no cambian. Y esa oferta de salvación en Jesucristo, si hoy tú puedes creer, es una garantía de que Él perdona, de que Él te da un nuevo corazón, de que Él te da vida eterna por medio de Cristo que te amó y se entregó por ti. Si en algo te ayuda esta doctrina de la inmutabilidad de Dios, que te ayude a confiar más aún en la seguridad de esa salvación que Dios te ofrece. Pon tu fe en Jesucristo hoy. Samuel, antes de terminar, ¿por qué no oramos por los que nos escuchan y hazles una invitación a creer en Cristo hoy? Amén. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, por la bendición de poder llegar delante de ti, Señor, a hablar de tu palabra, a hablar de tu esencia, de lo que tú eres como Dios, como creador, y en este sentido específico, Señor, como un creador que no cambias, que eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quizás, Señor, hay muchas personas en este momento que están escuchando este programa batallando con su salvación sobre la base de si somos aceptados delante de ti o no, según las cosas que hacemos cada día, los pecados que hacemos cada día. Reconocemos que nuestros pecados nos alejan de ti, sabemos que tú eres un Dios santo, así como tu amor no cambia, también tu santidad y tu justicia no cambian, y tú demandas la santidad de tus hijos, pero te damos gracias de que independientemente de nuestros fracasos y nuestros tropiezos en la vida cristiana, podemos confiar en un Dios que nos ama por la eternidad, que nos salva por la eternidad y que al mismo tiempo garantiza nuestra salvación por la eternidad sobre la base de la inmutabilidad de Dios, de un Dios que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que esa sea una razón para confiar en ti, una razón para dejar a un lado todas las dudas y aquellas cosas que nos asedian y podamos correr en confianza siempre delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Samuel. Mañana seguimos hablando. Gracias, mi hermano. Un placer. Bendiciones para ti. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Le damos gracias a Samuel García por acompañarnos hoy. Mi hermano, hoy hemos visto que el Dios que no cambia es también el Dios que sostiene tu vida con amor y fidelidad eternos. Si Él es inmutable, tu esperanza es firme, tu salvación es segura y tu adoración puede descansar confiada.
Mañana vamos a seguir con nuestro invitado, el pastor y teólogo Samuel García, para explorar otro atributo que pocas veces escuchamos, pero que cambia por completo cómo vemos a Dios: su aseidad. ¿Qué significa que Dios existe en y por sí mismo, sin depender de nadie ni de nada? No te lo pierdas. El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. De lunes a viernes nos reunimos con un solo propósito: celebrar la obra de Cristo y la redención que se encuentra solo en Él. Lo hacemos compartiendo la obra en la vida de personas transformadas por su gracia, con testimonios desde Cuba y con enseñanzas que demuestran a Cristo en toda la Biblia. La noche puede ser oscura, pero la luz de Cristo, como un faro resplandeciendo su luz en la costa de Cuba, nos guía con seguridad al puerto. Esta es la misión del Faro de Redención, un ministerio que se realiza por la generosidad de hombres y mujeres que comparten nuestro anhelo de animar a la iglesia y evangelizar a los perdidos en Cuba. Quiero agradecer a todos los que se han unido a esta misión con sus oraciones y su apoyo. Nuestro deseo es que este programa sea un obsequio de amor para la iglesia en Cuba. Si estás fuera de Cuba, te pido que por favor consideres invertir en la obra de este ministerio apoyado por el oyente, o considera apoyarnos como un guardián del faro. Guardianes del Faro se comprometen a invertir mensualmente y a orar regularmente. Para hacer tu inversión de impacto, puedes llamar a las oficinas de Haven Ministry en los Estados Unidos llamando el número 1-800-654-2836. De nuevo, nuestro número en los Estados Unidos es 1-800-654-2836. O puedes visitarnos en nuestra página web, elfaroderedención.org. Nuevamente, nuestra página web, elfaroderedención.org. Gracias por su apoyo a este ministerio. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba, pero ha crecido a un nivel global. Si esta programación ha sido impactante para ti, queremos saber de ti. Puedes escribirnos al correo electrónico ministerio@elfaroderedención.org. De nuevo, ministerio@elfaroderedención.org. Gracias por pasar este tiempo con nosotros estudiando temas que nos fortalecen en nuestro caminar cristiano. Para más información sobre este ministerio, síguenos en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter. Solo busca El Faro de Redención. Allí encontrarás más contenido durante la semana para animarte en tu fe y mantenerte informado sobre el ministerio del Faro. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie El pueblo que conoce a su Dios con Samuel García. El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.